Me apoyan con su mano derecha. Buenos días a todos. Señor Jesús, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana y por este mensaje que tú nos traes este día, mi Jesús. Te pedimos que este mensaje fluya por medio de Juan Carlos. Te pedimos que le quites todo nerviosismo, que tus ideas las ordenes en su cabeza, Señor, para que Él pueda ser tu instrumento para transmitirnos esa bendición a cada uno de nosotros. A nosotros, Señor, danos oídos espirituales y un corazón con tierra fértil para que esta semilla germine este año en nuestra tierra. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, mis hermanos. Realmente Dios nos ha regalado este año algo maravilloso en la lectura de lo que Él nos ha revelado a lo largo para todo este año. Colosenses 2, del 6 al 7, dice: por eso, habiendo recibido a Jesucristo como Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Palabra de nuestro Dios. Fíjense, mis hermanos, cómo es de lindo. En la primera representación que nos hablaban, nos dice: habiendo recibido a Jesús como nuestro Señor. Estoy seguro que todos los aquí presentes hemos recibido a nuestro Señor como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿No es así? Ok, entonces San Pablo nos hace una exhortación. Compórtense, den testimonio, les estaba diciendo a los colosenses y a todos nosotros. Pero el mandato específico es con profundas raíces en la fe. O sea, hoy que miraba la primera representación, hablaba que este árbol maravilloso se entrelazaba las raíces para que fuera más fuerte. Y eso es lo que realmente Jesús nos está invitando en este fin de semana y en este año. A que como comunidad no echemos nosotros solos, porque no estamos solos, no somos individuales, no somos ovejas solitarias. Somos una comunidad que juntos servimos y alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso nos está invitando a que echemos raíces profundas y nos entrelacemos. ¿Cómo? Pues obviamente todos nosotros sabemos qué es lo que Jesús nos ha enseñado desde el principio. ¿Qué es lo que Jesús nos ha enseñado para que nosotros tengamos una relación con Él? Nuestra espiritualidad. La forma, hace unos años hablamos de este tema, la forma como nosotros nos relacionamos con Dios, para que de esa manera realmente nuestras raíces sean profundas en Él, mis hermanos. Excelente metáfora que Jesús nos está enseñando en esta mañana para decirnos cuánto nos ama y que debemos seguir adelante. Porque el camino es largo, no se ha terminado, hay que seguir adelante. ¿Cuánto falta? Hasta que Cristo venga, porque esta idea que se llama Comunidad del Salvador del Mundo es una idea de Él, es su comunidad. Yo les traigo esta mañana un mensaje que es más bien una invitación que nuestro Padre nos está haciendo, como lo hemos visto en la cápsula, nos está invitando a regresar a su casa para que nuestras raíces se sigan extendiendo y creciendo sanas, porque no hay mejor lugar donde nutrirnos, crecer y estar protegidos que en la casa del Padre. El tema de esta mañana se llama Regresando a la casa del Padre.
Vamos a leer la parábola del hijo pródigo, porque estoy seguro que muchos la hemos escuchado y la hemos leído, la hemos enseñado, la hemos predicado muchas veces. Pero hoy vamos a ir desde el capítulo 11 hasta el capítulo 31. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice, Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país. Y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a cuidar al campo a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de sus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió. Con abrazos y besos, el hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de sus criados y le preguntó, ¿qué pasaba? El criado le dijo, es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado a matar al becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo. Pero también se enojó el hermano mayor. Tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte, nunca. Y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir y él se había perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios. La parábola nos habla acerca de 2 hijos y un padre. Como les dije al inicio, estoy seguro, pues la hemos escuchado. De hecho, hace como 10 años la estudiamos bajo otro tema específicamente acá. Pero se conoce como la reina de las parábolas, ya que ha sido quizás la parábola que más estudios ha tenido, porque en ella encontramos la revelación de la naturaleza de Dios. O sea, cómo es el carácter redentor del Dios Padre. Y es aquí donde Jesús se toma el tiempo para hablarnos específicamente de cómo era Dios Padre. Porque obviamente había un concepto errado
por la religión de su tiempo de lo que era Dios. Las parábolas realmente son maravillosas, ¿verdad? Porque son como obras de arte. Eso es lo que ocupó Jesús, que me parece maravilloso porque es como una obra de arte que vienen personajes para que yo me pueda identificar con cada uno de ellos fácilmente, ¿verdad? Y este es el caso, obviamente, de la parábola del hijo pródigo y cada una de las parábolas que nosotros conocemos, ¿bien? Mientras multitudes se acercaban a Jesús, habían dos grupos de oyentes muy particulares en esta multitud. Entre ellas estaban los publicanos y pecadores, y estos publicanos y pecadores eran aquellos pues que estaban condenados por la religión de su tiempo, ya que obviamente unos eran pecadores y otros eran traidores, porque eran cobradores de impuestos judíos que le cobraban a los judíos, o sea, trabajaban para el enemigo, podríamos decir. Entonces, obviamente ellos se encontraban quizás queriendo cambiar, quizás llamándole la atención de lo que Jesús hablaba, pero obviamente bajo la religión de su tiempo estaban completamente condenados y no había nada que hacer. Y por otro lado estaban los fariseos, escribas, doctores de la ley, que eran los que se habían encargado obviamente de transversar obviamente este rostro, este carácter de Dios Padre. Y pues se acercaban, obviamente Jesús, lo vemos a lo largo de la Biblia, que señala la hipocresía y el legalismo que ellos ponían. Por eso decía claramente, ¿verdad? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, que ellos podían dar recetas, pero no podían vivir lo que ellos estaban recomendando, obviamente, ¿verdad? Entonces, de hecho, en ese momento específicamente estaban criticando a Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba cerca de los pecadores y de los publicanos. Obviamente, recuérdense, era prohibido porque los consideraban impuros. Pero Jesús estaba con ellos. Jesús hablaba con ellos. Jesús comía con ellos. Pero Jesús, al ver esta escena, responde con la parábola del hijo pródigo, con la parábola de este padre de misericordia, que alcanza tanto el hijo pródigo, así como al hermano mayor. Fíjense que cómo es importante lo que está sucediendo en este momento, porque si leemos posteriormente, ahí en su casa, pueden leer las dos parábolas que están anterior a la que acabamos de leer, que es la moneda perdida y la oveja perdida. Ambas parábolas hablan de la conversión, pero obviamente Jesús, al ver la escena que se encontraba en ese momento, se enternece, porque él le estaba hablando únicamente a aquel que estaba lejos, que estaba perdido completamente. Pero había un grupo que obviamente había estado cerca de él, así como el hermano mayor. Y ese hermano mayor no lo había tocado. Pues Jesús quiere darnos esta enseñanza para que sepamos que la misericordia de Dios es para todos y que todos somos invitados a la casa del Padre. Absolutamente todos. ¿Qué le pasó al hijo menor? Quizás aquí en la cápsula lo hemos visto porque lo han ejemplificado maravillosamente. Y dice, lo tenía todo, material, emocional, espiritual. El padre había suplido todas las necesidades. Tenía una relación de hijo, por supuesto que tenía una relación de hijo, pues había crecido con él. No era ningún niño. Se habla que era joven, pero no era ningún niño. Y entonces nos cabe una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente mueve a este joven a enfrentar a su padre? Porque obviamente lo que él iba a hacer, pedirle la herencia, es casi como decirle, mira, yo prefiero que tú estés muerto y que me des lo que me merezco o mi parte, lo que me corresponde como herencia.
porque obviamente la herencia se da cuando los padres, pues obviamente mueren. Ahora, quizás se había acostumbrado a vivir con el padre. Ya no valoraba su cariño, no valoraba todo lo que tenía, su comida, sus comodidades, el vestido, las muestras de atención y protección, el amor que le otorgaba. Se enfrió su relación. Quizás ya no le gustó la disciplina rigorista, amorosa, que el padre tenía, esas normas que él ponía en su casa. Ya está bien, ya basta. Ya no quiero más. Quiero mi herencia. Quiero irme y quiero mi libertad. Y obviamente pide esa parte de la herencia. El padre, y aquí es donde vienen las partes importantes. El padre, en vez de enojarse, en vez de regañarlo, en vez de castigarlo, accede sin ningún reproche. Sin ningún reproche, porque ahí nos muestra Dios Padre lo más preciado que tiene el hombre aquí en la tierra, que es la libertad. La libertad, ese libre albedrío que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, aquí lo muestra, que aún en un momento donde Él se esté equivocando, Él respeta esa libertad que le ha dado a ese hijo. Y se fue a un país remoto, el país de la lejanía de Dios, el país de la felicidad aparente. Sin Dios, todo está permitido. Y vive una vida desenfrenada, libertina, no sigue reglas. En ese momento sucede algo que es tremendo realmente, porque rompe la relación, la cercanía, el lazo que él tenía con su padre, con su hermano, que representa a su familia. Rompe esa relación. Y mis hermanos, Dios nos llama a tener siempre una relación. Ahí nos está hablando ahora. Nos está hablando de esas raíces que se entrelacen. ¿Y qué es ese entrelazarse? Esa relación, esa unidad, ese compañerismo, esa hermandad, donde nosotros somos llamados realmente. Pero la realidad, mis hermanos, es que este es el peligro del egoísmo y la autosuficiencia. Fíjense que esta es una ecuación terrible, ¿verdad? Porque el joven obviamente pensó en el libertinaje. Él no pensó en el padre, en su hermano, en su familia. Él no pensó en nada de eso. Él vino y yo quiero vivir mi vida, en pocas palabras. Eso es egoísmo. Y segundo dijo, yo puedo solo, autosuficiente. Esa es una ecuación realmente destructiva. Porque el egoísmo y la autosuficiencia me llevan a mí a la autodestrucción. Y eso fue lo que pasó realmente. Porque este joven, cuando nosotros vemos los frutos que él cosechó, claro, cuando tenía todo, cuando todo estaba bien, cuando tenía el dinero que el padre le había dado, no pasaba nada. Toda la gente estaba alrededor, pero cuando todo se acabó, cuando ya no existía nada, cuando ya no había dónde invitar a nadie, lo que sucede específicamente es que los amigos se fueron, los compañeros se fueron, las fiestas se acabaron, los banquetes se acabaron y vino una hambre atroz. Un hambre atroz, un hambre de amor, un hambre del cariño del Padre, un hambre de una luz y una fuerza espiritual que él tenía en su casa, un hambre física, ya que no tenía absolutamente nada, que era lo que él había tenido toda su vida. Pero fíjense qué importante es esto, mis hermanos, porque ¿cómo es el dicho que cuando uno lo tiene no lo valora y cuando lo pierde, pues ahí es donde lo valora?
Y eso fue lo que le pasó a este joven. Una esclavitud humillante y vergonzosa. Apacentar puercos. Obviamente para los judíos el puerco era un animal impuro. Pero este animal impuro, ¿qué representa para nosotros los hijos de Dios? Pues representa las pasiones como el adulterio, la fornicación, la idolatría, los pleitos, los celos, la ira, las envidias, las borracheras, y ahí ponga toda la lista que usted quiera. Usted conoce perfectamente cuál puede ser ese puerco. El pecado, mis hermanos, nos esclaviza y nos degrada, nos rebaja nuestra dignidad de hijos de Dios. Y eso es lo que Jesús nos estaba hablando. El hombre, el empleador, como lo vimos acá, es un personaje que nosotros no lo vemos y no hablamos mucho de él en esta parábola. Pero ese empleador es Satanás. Y en la cápsula lo representan perfectamente, porque es ese hombre que vino y puso en una esclavitud a este joven a cuidar cerdos, o sea, lo más bajo de su vida, lo peor que le podía pasar, ahí lo llevó porque lo detestaba. Porque Satanás quiere matarte y destruirte, mi hermano. El pecado es así. Te ofrece libertad y al siguiente día te encuentras cuidando puercos. Y esa es la realidad. Ahora, es importante que en este momento cada uno de nosotros reflexionemos quizás cuáles son los puercos que yo estoy cuidando en mi vida para poder ser libre. Porque aquí viene una parte importantísima de este mensaje que Jesús nos presenta. Ese punto de inflexión, ese quiebre que tarde o temprano nos va a llegar a cada uno de nosotros. Ese quiebre donde Él tuvo 3 momentos para su regreso a la casa del Padre. El primero de ellos, vuelve en sí. Fíjense que lo que a Él le faltó al inicio, Él nunca reflexionó lo que podía pasar si Él se iba solo, si Él estaba lejos de la casa del Padre. Él nunca se puso a reflexionar eso. Él lo que miró específicamente era la tentación de lo que el mundo le ofrecía. Pero estando esa condición deplorable de esclavitud, Él reflexiona y entra en sí. Lo que le hizo falta al inicio es lo que lo va a salvar en este momento. Esta situación no puede seguir así. Y compara su desdicha de la vida presente con lo que dejó allá atrás, el recuerdo de su padre. Eso es lo que está comparando en este momento. La casa del Padre. Quiero decirte algo, mi hermano. Esta reflexión profunda es fruto de la gracia de Dios en nuestras vidas, porque nos ama. Cuando nosotros nos hemos equivocado, cuando nosotros hemos fallado, cuando nosotros realmente podemos entrar en nuestro corazón, porque lo primero que viene es la justificación, pero el reconocer mi culpa y reconocer mi pecado no es fácil. Es ahí donde yo necesito la gracia de Dios. Esa gracia divina que viene al corazón de cada uno de nosotros. Qué difícil es ver mi realidad realmente. Qué difícil. Pero con la gracia de Dios todo es posible. La vida consiste en que no engañemos al que está al otro lado del espejo. Esa es su vida, mi hermano, y la mía. En que usted no engañe al que está al otro lado del espejo. Y que verdaderamente podamos entrar en nosotros y reflexionar, interiorizar
¿Qué está pasando en mí? Que quizás qué puercos yo estoy alimentando en este momento. Y quizás aquí cabe una pregunta. ¿Cuál ha sido su punto de quiebre? ¿O qué más necesita vivir para darse cuenta que hay una vida plena en la casa del Padre? ¿Qué más necesitamos vivir? Porque Dios en este estado, en el estado más deplorable de la vida del hombre, sigue obrando, así como lo hizo con el hijo pródigo. Seguía obrando, derramando su gracia para que se dé cuenta que lejos de Él no soy nada, ni tengo nada. Yo soy por Cristo y en Cristo. Sin Él no soy absolutamente nada. Esa es la realidad. Yo veo que solo los de aquí adelante dicen amén. Solo ustedes. Las orquídeas. Belén. Bueno, sigamos. Entonces, lejos de Él no soy nada ni tengo nada. Fíjense qué interesante es cuando uno se encuentra a los hermanos que de alguna manera se han ido de la comunidad por X, Y, Z razón. Hay algo que siempre los caracteriza, ¿verdad? Es la nostalgia. La nostalgia cuando le dicen a usted y siempre está allá. ¿Sí? Siempre. A las 7 de la noche. De 7 a 9. Y en el redil. Y en el tercer día. Y en el ministerio. A donde tú me conociste, ahí estoy siempre. Esa nostalgia es la que lleva a este joven a dar el segundo paso, que es anhelar reintegrarse a la casa de su padre, que es su hogar. Su vida, ahí estaba su vida, su ilusión, su familia, su alegría, su todo. Esa nostalgia de la casa del Padre, ese recuerdo de plenitud, mi hermano, es lo que lo impulsa y lo mueve realmente a volver. ¿Quién le ha dicho a usted que no está con los brazos abiertos esperándolo? Porque ese es el engaño muchas veces. Yo le voy a hacer una pregunta. Porque yo sé que muchos de nosotros, mis hermanos, quizás a lo largo de este año hemos estado divagados, perdidos, queriendo pedir mi herencia o pidiendo mi herencia y quererme ir. Pero estás aquí. Eso tiene un gran valor para Dios. Mi hermano, yo le digo, recuérdese cómo vino a los pies de Jesús. ¿Se acuerda cómo vino? ¿Qué es lo que hacía? ¿Y por qué quiere volver al mismo lugar? ¿Quién le ha dicho a usted que el mundo ha cambiado? Si el mundo sigue igual. No sea egoísta y autosuficiente, porque va camino a una autodestrucción. Nuestro lugar está en la casa del Padre. Ese es nuestro lugar, mis hermanos. Fíjense que en la Biblia latinoamericana dice, la lectura de Colosenses, han recibido a Jesús como su Señor. Tomen pues su camino. ¿Cuál camino? El regreso a la casa del Padre. Qué lindo, ¿verdad? Tome ese camino y regrese a la casa del Padre. ¿Y qué es este regreso a la casa del Padre? Fíjense que según el diccionario dice que regresar a la casa del Padre es una metáfora bíblica que la Biblia utiliza para describir la comunión con Dios mediante el arrepentimiento, o sea, entrar en mí
y el reconocimiento de su amor incondicional, perdón y misericordia. O sea que todo lo que el enemigo quiera decirme, no lo creo. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios de amor incondicional, perdón y misericordia. Y me lleva a retornar al lugar de pertenencia, donde usted es amado y restaurado. Eso es volver a la casa del Padre. Y el tercer paso, el tercer momento es se pone en camino. Él empieza su camino con su voluntad, en su condición deplorable, sin fuerzas, pero camina nuevamente, quizás confundido, con lágrimas, con vergüenza, juzgándose a sí mismo, indigno de ser llamado hijo, pero con la esperanza en su corazón y en su mente que su padre lo recibiría como un jornalero. Porque eso era lo que él llevaba en su corazón. Que su padre lo recibiera como un jornalero. Claro, no era fácil llegar a la casa del padre, porque recuérdense que decía, se fue a un país lejano, quizás días, semanas, meses. Y en ese tiempo que él caminaba, esas voces lo atormentaban, como ustedes vieron aquí en la cápsula, ¿verdad? Pensamientos de culpa, no soy digno, me van a rechazar, ¿qué van a decir al verme? Ha pasado ya tanto tiempo, sos un fracasado. ¿Qué más cosas el enemigo utiliza para irte metiendo y metiendo y metiendo? Yo sé que quizás para muchos de nosotros no ha sido fácil estar acá. Pero lo importante, como se los dije hace un momento, es que estás aquí, mi hermano. Has dado ese gran paso porque estás presente al llamado del Padre de amor. Recuerda que la gracia de Dios es la que nos auxilia, porque solos no pudiéramos volver. Pero hemos dado ese primer gran paso. Pero hay que seguir, hay que perseverar, hay que asistir. Cuando hablamos acerca de la espiritualidad, yo les decía, hay que asistir y hay que estar también. Hay que ser y hay que estar. ¿Me entiende? Fíjense que Dios, como se lo dije en ese momento, nos dio desde el retiro de nuestra conversión la fórmula de cómo permanecer y crecer victoriosos en Cristo Jesús. Y es a través de la oración, a través del estudio, a través de una vida comunitaria, a través del pastoreo, a través del servicio, y todo eso complementado con una vida sacramental. ¿Usted quiere verdaderamente estar y permanecer en Cristo Jesús? Eso es lo que tiene que vivir. Eso es lo que tiene que vivir. Ya lo conoce. El joven luchó contra todas esas voces, contra todo lo que el enemigo le venía atormentando en su vida. Pero ¿saben qué? Siguió adelante. Porque detenerse no era opción. Y yo te quiero decir algo, mi hermano. Para nosotros, detenernos no es opción. Porque el fin es estar y vivir en la casa del Padre. Eso es lo que a nosotros nos está invitando. Porque ahí es de nuestro hogar, ahí es donde somos amados, ahí es donde seremos restaurados y donde nos vamos a renovar. El Padre, como lo vimos acá, nunca dejó de esperarlo. Siempre lo esperó. No importó qué tan lejos haya estado, no importó cómo se encontraba, pero siempre lo estuvo esperando. Y sale al encuentro de él. Lo abraza, esa representación tan hermosa de ese llanto, porque así ha de haber sido. Porque así es en la vida de cada uno de nosotros. Porque es el Padre, mi hermano. Si usted estaba lejos en este momento, si usted se había perdido, quien lo salió a recibir no ha sido ese hermano que le dio un abrazo era utilizado por medio de Jesús, para Jesús abrazarlo. Porque es Jesús el que nos abraza.
Es el Jesús el que nos invita. Y eso mismo hizo con el joven. Lo importante no es lo que hizo, lo importante es por qué está usted aquí. Y que usted esté aquí arrepentido y le da dignidad. Fíjense, hay una expresión que nos dice, ya no merezco llamarme tu hijo. El padre ni atención le puso, sino que lo abrazó, lo besó, porque esa expresión realmente era puesta por el enemigo, por Satanás. Porque haga lo que haga, la dignidad de hijo usted no la va a perder jamás. Ahora, hay un aspecto bien importante acá. En la parábola no le dice por qué te fuiste, por qué sufriste, no lo juzga, no lo condena, no lo señala, pero su condición era deplorable. Era una realidad lo que había pasado. Y el padre no le dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él sabía que en la casa del padre él iba a ser amado y iba a ser restaurado por él, por su amor, por su misericordia. Porque usted va a ser restaurado en la casa del Padre. No hay mejor lugar, les decía yo desde el principio, donde nutrirnos, crecer, sanar y estar protegidos que en la casa de papá. Aquí le habló a los publicanos y fariseos, aquellos pecadores que estaban ahí, que no encontraban. Y como les decía, no merezco llamarme tu hijo. Ahora, posteriormente, dice que hay un hermano mayor que estaba lejos, pero que estaba trabajando. Y cuando regresa a la casa, él responde con enojos, con celos, porque él sentía que fue injustamente tratado, a pesar de su obediencia y lealtad. Y le hace un reclamo abiertamente al padre. Toda la vida te he servido y te he obedecido fielmente. Y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para celebrar. Y tú a este hijo que había despilfarrado todo, lo celebras con el becerro más gordo. Este joven realmente tenía una relación con su papá, pero una relación que estaba basada en el mérito y no en la gracia. Quizás muchas veces, mis hermanos, nosotros pensamos que servimos a Dios porque le estamos pagando algo. Y yo quiero que usted, si piensa así, se quite eso de su mente, mi hermano. Porque la gracia y misericordia de Dios, haga lo que haga usted, jamás la va a poder pagar. Ese es un regalo. Y para que usted reciba un regalo no necesita hacer nada. ¿Qué es lo que necesita hacer? Extender sus brazos y recibirlo. Eso es todo lo que usted necesita hacer. Se jacta de haber permanecido, pero su corazón no estaba en armonía en la misericordia realmente que el Padre tenía. Porque él está pensando en sí mismo egoístamente. Lo que este joven tenía en su corazón eran pecados que quizás no los vemos fácilmente, pero que igualmente necesitan de la misericordia de Dios. Un egoísmo, una autojustificación, envidia, soberbia, hipocresía, falta de perdón hacia su hermano. Porque cuántas veces quizás su padre, cuando estaba esperando en las noches, él hablaba acerca de su hijo que lo consideraba muerto. Porque cuando él dice, este hijo mío que estaba muerto y ha vuelto a la vida, hay que celebrarlo. Pues mi hermano, quizás no se miran a simple vista, pero realmente corroen el corazón. Y allí es donde necesitamos entrar en nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos mueve realmente a nosotros?
Pobre padre. Un hijo se había ido y el otro nunca habían estado. Porque ambos necesitaban conocer el verdadero rostro del Padre de la misericordia y entrar a casa. Su lógica era diferente al Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo no se trata de premios o castigos, se trata de amor y misericordia, mis hermanos. Y para vivirlo, solo se logra teniendo una relación con Él, con la fuente de amor y misericordia que es nuestro Padre del cielo. No hay otra forma. Y esa relación es nuestra oración. Porque muchas veces nosotros nos vemos en la oración como irme, sentarme, hablar o decir, recitar, etcétera, etcétera. No, una oración es una relación, mi hermano. Una relación abierta, donde Dios quiere escucharlo a usted. Quiere saber qué hay en su corazón. Quiere saber qué piensa, cómo está. Este hermano nos recuerda a aquel joven que tenía muchos bienes. ¿Se recuerdan ustedes? Que le conocen como el joven rico. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces se le presenta a Jesús y Jesús le dice que él lo quería seguir y le dice, bueno, haz todo lo que dice la ley. Y él le dice, todo lo he hecho. O sea que casi que soy santo, ¿verdad? Y entonces le hace una invitación y le dice, tú quieres ser perfecto, le dice. Tú quieres ser perfecto. Entonces, ahí ya le vio el corazón. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Fíjense que ahí, mis hermanos, estamos ante el 13º apóstol. Pero debido a su negativa y a su rechazo a la invitación de Jesús, ni el nombre conocemos, solo lo conocemos como el joven rico. Todos nosotros somos llamados a la perfección. ¿Sabían ustedes? Todos nosotros somos llamados a la perfección, que es la santidad. ¿Qué respuesta le estamos dando nosotros? Recordemos que el objetivo de Jesús era mostrar el rostro del Padre, el cual había sido desfigurado por el mismo peso, la ley rigorista y castigador. Y le estaba hablando a ellos específicamente, porque se presentaba a ese Dios duro, celoso de sí mismo, impedimento para nuestra realización personal. Un Dios que limita tu libertad. Pero al final, Él será nuestro juez implacable. Fíjense que hace muchos años, yo leí un testimonio más bien, porque dicen que fue verdad. Pero me parece excelente para compartírselos en este momento. Dicen que un hombre se muere. Y este hombre llega a la presencia, allá a la presencia en el cielo. Y entonces empieza a ver San Pedro, ¿verdad? En la lista, el nombre. ¿Cómo es que se llama usted? Fulanito de tal. Cada uno de ustedes ponga su nombre, ¿verdad? Y entonces, no está en la lista. Pero ¿cómo? Si yo he sido servidor, yo he hecho grandes maravillas, he predicado tu palabra, se han sanado personas con mi oración, he hecho grandes sacrificios, le he dado de comer al hambriento. Espérenme. No está su nombre. ¿Y qué puedo hacerle? Apelar al trono de gracia, le dice San Pedro. ¿Y dónde está el trono de gracia? Espéreme, le voy a conseguir una cita. Y entonces le consiguió una cita para apelar al trono de gracia. Entra al trono de gracia y ahí está Dios Padre. Y se encuentra a Dios Padre en ese lugar. Y en eso entra otra persona. Y esa persona era Jesús. Y cuando Él se encuentra
porque Jesús era su defensor. Y cuando él se encuentra frente al Padre, Jesús empieza a hablar y le dice: Padre, este es Juan Carlos. Tú lo conoces. Y tú sabes lo bien y lo bueno que ha hecho, pero también conoces lo malo que ha hecho. Porque se ha equivocado en sus decisiones. Es verdad. Es verdad que él ha hecho esto y esto. Pero Padre, también es verdad que él aceptó mi sacrificio en la cruz y me aceptó como su Señor y Salvador. Por eso, Padre, yo te pido en esta hora que si Él te debe algo, lo pongas en mi cuenta. Ese es Dios, mi hermano. Ese es el Dios al cual nosotros alabamos y adoramos. Ese es nuestro Señor. No es un juez castigador. De hecho, Jesús dijo: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Y tenemos que predicar a este Padre de misericordia como Jesús lo predicó. Fíjense que hace meses atrás, un par de años, yo tuve la oportunidad de ir a orar por un hermano que ya se encuentra en la presencia de Dios. Este hermano, para los que lo conocen, vino al Retiro 1, Taller 1, y venía vestido con uniforme de liceo salvadoreño. Y entonces llegamos con el padre y cuando lo saludamos, pues le dije: bueno, ya me voy. Y entonces: no, quédate aquí, sentate, me dijo. Yo quiero que tú escuches. Y entre toda la plática, pues el padre lo iba guiando y lo iba llevando. Y entonces me dice, de repente el padre que lo estaba atendiendo le dice: empieza a pedirle perdón en nombre de la iglesia. Y entonces dije: miren, eso fue una inspiración divina. Le empieza a pedir perdón por el mal testimonio, por lo que había pasado, por lo que habían dicho. Y termina de pedirle perdón y de repente me pega un gran codazo. Te toca. Y yo sabía que lo que tenía que hacer era pedirle perdón en nombre de la comunidad, porque quizás lo habíamos tratado injustamente, porque lo habíamos señalado, porque lo habíamos condenado. Y le pido perdón en nombre de la comunidad. Eso fue donde se rompió la cadena. Y después de eso, oramos por él. El Espíritu Santo derramó, le habló. Y el Padre le dio una profecía y le dijo: dice Jesús que te espera en el cielo. Posteriormente, a los 2 días o 3 días, me habla una persona y me dice: ¿vos fuiste a orar por tal persona? Sí. Fíjate que él estaba enojado con Dios. No, mi hermano, él no estaba enojado con Dios. Él estaba enojado con los que representamos a Dios aquí en la tierra. ¿Se da cuenta la responsabilidad que tenemos? Y quizás muchas veces, mis hermanos, tú estás aquí sentado
y te hemos puesto cargas más grandes de las que tú puedas llevar. Te pedimos perdón, mi hermano, porque Dios no es así. Los hombres nos equivocamos, los hombres fallamos, los hombres damos un mal testimonio, pero Dios, Él es amoroso, tierno, compasivo, misericordioso. Ese es el Dios que Jesús nos enseña. Ese es el Dios que te ha invitado a que te comprometas este año y a que cumplas y a que sigas adelante. Que no dejes, mi hermano, de estar en su casa. Jesús nos enseña el verdadero rostro de su Hijo, de su Padre. La parábola queda inconclusa porque no dice si este hermano mayor entró a la fiesta o no entró. Pero eso es maravilloso. Es maravilloso porque la parábola se hace real hoy. Porque somos cada uno de nosotros a los cuales Dios nos está invitando y nos está diciendo, entra. Él verdaderamente ha salido a buscarnos. Y que entremos a la fiesta, nos decía en la cápsula, entremos a gozarnos, a reconciliarnos en esa fiesta de alegría, de comunión, de conversión, de restauración. Porque recuérdese, mi amado hermano, que no hay mejor lugar donde nutrirnos, crecer, sanar y estar protegidos que en la casa del Padre. Y ese lugar, mi hermano, está más cerca de lo que tú y yo podamos creer, porque ese lugar se encuentra en su corazón. Ahí es la casa del Padre, porque usted es templo de Él. Nuestra condición de hijo de Dios es fruto del amor del corazón del Padre. No depende de nuestros méritos o acciones, y por ello nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el diablo, puede quitarle. Nadie le puede quitar la dignidad de ser hijo de Dios. Entremos todos juntos a la casa del Padre y celebremos junto con Él la fiesta del amor, de la misericordia, de la conversión y de la restauración de todos nosotros como comunidad, mi hermano. Vamos a orar. Amado Jesús, amado Dios, te quiero dar gracias en esta mañana maravillosa, mi Dios, que nos has permitido compartir esta palabra y este mensaje de amor. Tú eres el que me está invitando a entrar a tu casa, Señor. Tú eres el que me ha hecho reflexionar y entrar en sí. Tu gracia se ha derramado sobre todos nosotros, mi Dios. Todos nosotros que venimos de diferentes lugares. Unos que somos ese hijo pródigo y otros que nos creíamos ese hijo mayor. Que nos jactábamos de estar contigo, Señor, de servirte. Pero quizás éramos otro fariseo y maestro de la ley que ponía cargas insoportables sobre nuestros hermanos cuando no éramos capaces de vernos nosotros mismos. Qué difícil es verme a mí. Qué difícil es ver mi corazón y mi interior, mi Dios. Pero hoy, como un espejo, me has hecho abrir los ojos y poderme ver. Poderme ver, mi Dios, y darme cuenta que realmente he estado lejos de la casa del Padre. Hoy quiero regresar, Señor. Hoy quiero verdaderamente tomar esa decisión de regresar, mi Dios. Coger este camino, Señor. Y sé que he dado este gran paso en esta hora, en este día. Pero que no se quede en este paso. Y que el día lunes o martes o miércoles ya no pueda seguir adelante. Sino que pueda venir el próximo año y pueda decirte, Señor, he permanecido y he estado contigo. Porque tu amor es el que todo puede sanar. Tu amor es el que todo puede restaurar.
Tu amor y tu presencia es lo que mi vida necesita, Señor. Mi Dios, te quiero dar gracias por haber puesto tu mirada en mí. Infiel, imperfecto, pero con un deseo en mi corazón de volver a tu casa, Señor, y de poder estar junto a ti, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por este mensaje que ha dado libertad a la vida y a la comunidad entera. Permítenos enraizarnos y verdaderamente, mi Dios, que juntos nos podamos ayudar a crecer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.